En Te digo la otra, Es el tema de las parejas jóvenes, amigos. reflexionamos sobre los vínculos y ponemos lo íntimo sobre la mesa. Sexo explícito, es pornografía así, abierta. Porque todo beboteo es político. Porque la gente toma nota de estas cosas. Y tenemos en estudio a Sofía Pinto Román en esta segunda edición de la columna Todo Beboteo es Político, el espacio donde Sofi nos habla, bueno, sobre los vínculos, las relaciones, lo sexoafectivo que ocupa tanto lugar en nuestras vidas y de lo que, bueno, muchas veces se habla poco, se comparte poco, ¿no? Queda en la lógica de lo privado. ¿Cómo está, Sofi? Bien, ¿y ustedes? No, contarle a la gente que yo estuve acá todo el programa y todos los tweets que ven, me duele el dedito tuitero en este momento. No es que llegaste ahora, pero claro. En este momento se lo merecía. Eras un fantasma, Eva, tipo dando vueltas por el estudio. Igual tenés que aprender a ser invisible también, o sea... La gente tiene que estar contenta de tu trabajo sin saber que vos estás acá. Para algo soy periodista. Qué lindo, no, sí, claro, qué lindo eso que decís. ¿Por qué no? Porque está el que también ese trabajo de producción, de apoyo, ¿no? Que soy yo, mamá. Que no sale en la foto, pero bueno, también está. Bueno, Sofi, ¿cómo viene esta segunda columna de Todo Boteos Políticos? Divina, me encanta. A mí me encanta hablar de estos temas. Yo quiero decir una cosa, es que acá nos reímos mucho, pero las columnas son en serio. Con humor, pero en serio. Hablamos las cosas señores, de verdad. Y señores y señoras, vamos a hablar de una parte del cuerpo, que podría ser el brazo, podría ser cualquier parte del cuerpo, pero vamos a hablar del ano por su carga simbólica y lógicamente cómo ha cambiado a lo largo de la historia. Por eso tengo acá a mi compañero Jonathan, que nos va a contar más de su disciplina, cómo ha ido cambiando el tema de cómo se percibe el ano o qué simbología tiene a lo largo de la historia, y después vamos a hablar más como de lo social ahora y cómo se relaciona con el género. Así que... Y con la orientación sexual. Y con la orientación sexual, como fuimos adelantando. Así que va a ser una charla en serio, con humor, como siempre. Claro. Por lo que veo, una columna multidisciplinaria. Sí, está bien. Unimos fuerzas ahí para hablar del tema. Yo le pido a los compañeros que nadie le dé para atrás a la columna. Empezamos. No, dale. Bueno, seguimos. Vayan anotando. Que nadie le dé para atrás a la columna. Quiero que Diego participe también, que está del otro lado. Espero su... Y que tiene un ano como todos nosotros, ¿no? Obvio, activo. Por lo que uno sabe, no tengo el gusto, pero... Y le mandamos un saludo a Javo, que esperamos que nos esté escuchando, porque le pedimos especialmente que se quedara para esta columna. Pero y huyó. Y justo... El muy cobarde. Y justo tuvo una reunión justo ahora. Justo a la hora de la columna. A mí me está... Vamos, así arrancamos con la columna, Sofi. Empezar por eso que dijiste que es tan cierto y tan increíble, porque uno no lo conceptualiza en la vida cotidiana, que es claramente el ano es una parte más del cuerpo, como cualquier otra, pero claro, es una parte del cuerpo recontra cargada de símbolos, de ideas, de prejuicios y de, digamos, uno no anda diciendo, no anda hablando de esa parte de su cuerpo cotidianamente. Uno puede decir, che, me pica un ojo, claro, o me pegué en un dedo. Claro, pero es que todo es construcción social y cultural, por eso también hablamos de que todo es político. Es decir, hay insultos, saliendo como del ano, pero hay insultos que hablan de los genitales, no lo voy a decir porque estamos en horario familiar, pero digo, de los genitales masculinos, digamos, o femeninos, o lo que sea, pero hay insultos que solo sirven con esa parte, ¿se entiende? Y no con la otra. Es como que tenemos tan conceptualizado y con una carga simbólica diferente uno y el otro, que en realidad uno parece normal y el otro suena como, ay no, qué horrible. Qué raro, sí. Porque uno dice de tu madre, no sé qué, pero nadie anda diciendo de tu padre, ¿no? Hablando de gente cis, ¿no? Pero a lo que voy es, lo de cis suena como feo, es como, qué raro. Pero a la vez, igual hay otros insultos que tiene esa palabra y nos suena como, no nos descoloca. Entonces como que la carga simbólica que se le da y la construcción cultural, como acostumbrarnos a decir ciertas cosas, también influye. Y con el ano es lo mismo, lógicamente. ¿Por dónde empezamos, señores? Jonathan. Bueno, cuando Sofía me dijo que iba a hablar del ano, dije, bueno... A mi juego me llamaron. Porque si algo tengo en esta vida... Es un ano. No, pero además de eso, a lo largo de la historia, la concepción sobre el ano y la analidad ha tenido variantes y ha tenido momentos. Es muy difícil hacer una historia del ano. En los anales de la historia... No. Espectacular. Ya está. Termínalo acá, Diego. Apagá que nos vamos. Yo juré, o nos levantan el programa. Juré al comienzo no hacer chistes porque
voy a dale, intentar Pasa yo. que es un camino de ida. Cuando Se lo haces voy un a, chiste- no, por eso se lo voy a dejar a usted. Voy a Por intentar. eso, vos vas a hablar serio Yo y voy a que ser tenga serio. uno muy bueno. Muchachos, hagamos que tenga uno muy bueno, lo tira. Si es muy bueno. Si es muy No, bueno. yo no me enojo. Está muy bien, vamos, vamos con la historia. No, a ver, Lo suelta. vamos a hacer como recorte, ¿no? Porque no podemos por un tema de tiempo hablar de los orígenes del ano que están asociados al origen de la humanidad. Claro. Por razones obvias, ¿no? Pero digo, nuestra cultura occidental, vamos a delimitar eso circunscribir, primero, claro. ¿no? Circunscribir la cultura occidental nuestra. Básicamente se nutre de dos grandes troncos, que es la cultura grecorromana. Te voy a pedir, Sofía, por favor, que dije tronco y ya se empezó No, a reír. bueno, ahí ya no tiene nada que ver. Por favor, no, pero Pero yo me estoy riendo fuera del micrófono, No, para pero que está no bien, se está bien. Porque estás enfrente, ¿no? Pero cultura, la greco-latina, Sí, la greco-romana, y por otro lado la tradición judeo-cristiana, ¿no? Que en realidad tuvo, cuando convivieron, hubo una síntesis que no fue muy fácil de hacer, ¿no? La síntesis entre el mundo antiguo y el mundo cristiano tiene mucho de diferente, tiene mucho de conflictivo, pero también tiene mucho de síntesis. Y creo que de eso somos herederos nosotros, creamos o no creamos, nuestra cultura está imbuida de esa doble tradición. Entonces voy a por lo menos mencionar 3 ejemplos, que son cientos, son 3 ejemplos, capaz que no son los que más conocemos, y dentro de esos ejemplos quiero hablar justamente del ano, ¿no? Pero, por ejemplo, acerca de esta síntesis entre estas dos tradiciones, les quiero hacer una pregunta a ustedes, que es... ¿serían condenadas al infierno las almas de aquellas almas griegas y romanas por el trascendental hecho de no haber conocido al verdadero Dios? Ay, ay, ay. ¿No? Repetime la No, pregunta. la pregunta traducida al lenguaje Sí. más simple es: ¿qué hacemos con aquellos que vivieron antes de Cristo, que fueron nobles, pero que no conocieron a Dios? Ah, si van al infierno, ¿no? ¿A dónde van? Ah, ¿no? sí, Entonces, sí, pregunta. Sí. ¿Cómo Muy claro. se solucionó esto en la Edad Media? Purgatorio, ¿no? El purgatorio, ¿no? Claro. El purgatorio como ese espacio en el cual esas almas elevadas, pero que no conocieron a Dios, puedan ir. Y el purgatorio en realidad Donde no es- Dante se encontraba con gente bárbara en el purgatorio. Justamente, bueno, la Divina Comedia, que es como la expresión de toda esa construcción. Recuerden que Dante va a buscar a su amada Beatrice, y que lo acompaña ¿a quién? Virgilio, que es el poeta romano por excelencia, y Virgilio lo acompaña durante su paso por el infierno, por el purgatorio, y en las puertas del paraíso. Ahí se queda, porque lo lo deja, encuentra. ¿no? Es decir, ahí tenemos una elaboración, de alguna manera, una síntesis de lo que es la tradición latina y la tradición más cristiana. Otro aspecto tiene que ver con la desnudez, ¿no? Todos sabemos o nos imaginamos un poco cómo era vivida la desnudez para los griegos y cómo era vivida para los romanos, ¿no? Los griegos tenían lo que podríamos llamar hoy una relación muy natural o normal con la desnudez. No era algo extraño que, por ejemplo, los atletas compitieran desnudos en los Juegos Olímpicos, o que se peleara desnudos en los Juegos Olímpicos. Todos sabemos además las prácticas homosexuales entre, por ejemplo, los soldados espartanos, que era un hecho muy, muy normal, en la medida en la cual no habían mujeres en esas comunidades guerreras. Y yo una vez leí, que corregime si me equivoco, que no solamente que era por la razón del artillero, digamos, si quiere, porque bueno, no había mujeres, sino que también tenía todo eso, era incentivado incluso por los generales, etcétera, porque era una lógica de fortalecer hasta la camaradería, el vínculo, y bueno, vas a ir a pelear lado a lado con ese otro soldado con el que tuviste intimidad. Claro. Entonces eso generaba hasta mucho más poder de combate, digamos, ¿no? Utilizar la palabra homosexualidad en este momento sería Sí, algo exacto, anacrónico, porque además, como dicen los antropólogos, no es un término nativo, es decir, ellos no utilizaban esta expresión, ni siquiera esta noción, que es un poco más moderna, ¿no? La homosexualidad no existía porque No nadie la existía. nombraba de ese modo. Exactamente, digamos, ¿no? y porque era un hecho que no requería explicar. Es decir, si algo hicieron los griegos y los romanos fueron inventar términos, crear palabras, y en realidad no hay ninguna palabra Que del describa lenguaje la griego relación que entre describa. hombres. Exactamente. O sea, ¿no? estaba tan parte de la vida y de lo que podía suceder que no necesitaban un término para distinguirlo de una relación homosexual a una relación heterosexual, ¿no? La desnudez en el arte, ¿no? En la Grecia clásica, las principales obras de arte de la escultura, por ejemplo, se hacían desnudas, porque justamente una visión antropocéntrica donde el hombre era el centro de las preocupaciones requería en la escultura mostrar al hombre tal cual era, al hombre y la mujer tal cuales eran, y por lo tanto ahí tenemos el desnudo, tenemos el uso de, por ejemplo, paños mojados, pero que siempre mostraban la silueta humana, ¿no? Revalorizando lo humano. El mundo romano toma esta herencia estética y cultural griega y la proyecta un poco más allá, ¿no? Los emperadores romanos eran esculpidos como los antiguos atletas griegos, Claro. por lo tanto la desnudez también para ellos era algo normal o común, también basado en esta idea antropocéntrica. Y en el Imperio Romano
surge una nueva religión que es el cristianismo, ¿no? Claro. Obviamente que al comienzo no surge como una religión aceptada, sino que surge como una especie de secta. Son perseguidos los primeros cristianos, tienen que mantenerse al margen, luego son aceptados y luego son la religión oficial del imperio. La relación del cristianismo con la desnudez es muy particular, ¿no? Recuerden que cuando Adán y Eva, en Génesis, Biblia, ¿no? Cuando Adán y Eva cometen el pecado, lo primero que reconocen, el primer acto después de cometer el pecado, ¿cuál es? Vestirse, taparse. Reconocerse como desnudos, ¿no? Por primera vez ellos se dan cuenta que están desnudos. El pudor, y por lo tanto rápidamente van a cubrirse, ¿no? Es un pasaje muy rápido, pero muy significativo. Porque para el cristianismo la desnudez va a estar muy asociada al pecado, ¿no? Al pecado. Y al pecado original. Y al pecado original, que por lo menos en la versión más, más de medioevo, el pecado original es muy fuerte y es una semilla que llevamos los seres humanos dentro, que luego el Renacimiento y el humanismo va a deconstruir de alguna manera nuevamente con una visión antropocéntrica. No, una acotación, porque esto de ahora que dijiste se dan cuenta que están desnudos, que es algo que se dice todo el tiempo, al menos yo, o sea, tuve educación cristiana y era como, se dan cuenta de que están desnudos. En realidad, o sea, capaz ya sabían que estaban desnudos. Lo que entró fue como el juzgar el estar desnudos, digamos. Claro, pero en realidad antes de esa mención de la desnudez no aparece. Por lo tanto era algo natural. Claro, ¿sí? Pero existía, no era que no existía hasta que... Pero yo creo que esta idea de desnudez es que se reconocieron desnudos y a partir de ahí hubo una fijación y eso ocurrió inmediatamente después del pecado. Entonces, y conocemos la larga tradición que tiene la Iglesia acerca de la desnudez. Bueno, ¿qué hacemos con esas estatuas griegas y romanas que estaban desnudas? Bueno, ahí aparece el famoso Il Bragetore, que va a ser este escultor que delicadamente va a hacer hojas de parra y va a cubrir, empezar a tapar todos los genitales de estas estatuas como forma de, nuevamente, esta síntesis, ¿no? Mantener el mundo griego y romano por su elevado carácter estético, pero de alguna manera fusionarlo con esta tradición cristiana. Y en tercer lugar, hablar del ano, ¿no? Del ano y del sexo anal. ¿Sí? Para los romanos, en la época republicana y en la época imperial, no en la época arcaica, los romanos tenían una concepción del sexo anal bastante negativa y hasta se cree incluso que era considerado una especie de delito. Era moralmente condenable y era una especie de delito, aunque no queda muy claro por un problema de fuente. Pero en la época republicana e imperial, el sexo anal era una práctica generalmente aceptada, era normal y socialmente aceptada, siempre y cuando se cumpliera una condición que era fundamental. ¿No? Esta condición era fundamental, que quien penetraba debía estar siempre en una condición jurídico-política superior a aquel que era penetrado, ¿no? Es decir, el pater familias, que la familia como la unidad básica de la sociedad romana y el pater familia como quien regulaba esas relaciones. El pater familia podía, por un tema de placer y por un tema de asimetría de poder, someter sexualmente siempre a alguien que fuera inferior a su condición, ya sea que fuera esclavo, hombre o mujer, era indistinto, claro. O un ciudadano romano someter a un ciudadano, que no era ciudadano en realidad, de la provincia, de las provincias que Roma había conquistado, que también suponía una asimetría de poder. Entonces, ¿qué era mal visto? El sexo anal, ¿no? Entre paterfamilias, entre ciudadanos, siempre y cuando uno fuera el sometido, por así decirlo, el que fuera penetrado, ¿sí? Y era bien visto o aceptado socialmente que el paterfamilia penetrara a un hombre o a una mujer. Eso era indistinto, ¿no? Bueno, acá hay un corte impresionante respecto a la tradición griega, ¿no? Muy fuerte. Yo no quiero entrar al mundo de los griegos porque para los romanos los griegos eran un libertinaje, claro, ¿no? Si esto en realidad hoy puede generar en nosotros cierto escozor, cierta mirada, bueno, imagínense lo que eran los griegos, que para los romanos generaba cierta... por lo menos se apartaban un poquito de lo que veían como una sexualidad llevada a límites que ellos no estaban dispuestos a superar, ¿no? Entonces, sexo anal de alguna manera materializaba una relación de poder que era asimétrica, ¿sí? Acá uno puede ahondar en la historia de casi todos los emperadores romanos fueron homosexuales, ¿no? Todos ellos mantenían vínculos sexuales con hombres y con mujeres. Nerón es el caso más típico, que tuvo varias parejas, incluso llegó a casarse. El matrimonio como un contrato privado, llegó a casarse, incluso se dice vestido de mujer, es decir que él, en serio, a diferencia de esto que vengo diciendo recién, él asumió lo que vendría a ser un papel pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la tradición romana llegamos hoy en día tal vez a asociar el sexo anal como una
una disputa por poder. Vos después, Sofía, capaz que lo Una tenés, práctica de dominación. Exactamente, ¿no? Donde hay un activo y un pasivo, donde se supone que el activo es el que tiene mayor poder que el pasivo o asume un rol de poder que el activo no lo tiene, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito con esta herencia romana. Pero ahí aparece nuevamente el cristianismo, ¿sí? Y el cristianismo va a dejar, ya viene con la noción de desnudez asociada a pecado, y por supuesto va a considerar como una práctica antinatural el sexo anal, ¿no? El sexo se circunscribe específicamente para la reproducción. Cualquier actividad sexual que se realice por placer es rechazada. Y el sexo anal, como del sexo anal no surge una reproducción, por eso es antinatural y es considerado una abominación. Se prohíbe en el año 390, Teodosio I proclamó una ley que prohibía definitivamente toda relación entre personas del mismo sexo, lo castigaba con la pena de muerte. Y en la propia Biblia, ¿sí? En Levítico 18:22, y si no me creen vayan a buscarlo, se dice claramente: no te acostarás con varón, como los que se acuestan con mujer, es una abominación, ¿no? Así que queda claramente delimitado para el cristianismo la relación sexual anal como un acto contrario a Dios y antinatural, y creo que también hoy heredamos esa concepción, además de la relación de poder, la asimetría de poder de los romanos, también cierta idea acerca de lo antinatural de la práctica del sexo anal. Entre hombres. Siempre entre hombres. Y podría también, en la medida en la cual no se genera reproducción y es una práctica que está basada en el placer, también abarca a la mujer. No, incluso dentro del cristianismo, o sea, no se ven las diferenciaciones según como cada iglesia, claro, cada rama. Pero sé que hay gente que practica todo, o sea, no solo para la reproducción, es decir, no solo el coito heterosexual, sino que otras prácticas, sexo oral y todo menos el sexo anal, porque justamente se dice que es antinatural, y en relaciones heterosexuales, y porque lo asocian justamente con esta idea de dominación, que es súper interesante porque en realidad, como contaba Jonah, o sea, también como es muy heredada y como ahí también hay como un cortocircuito, digamos, entre las dos cosas. Y en realidad está buenísimo que Jonah haya contado todo esto porque creo que refuerza esta idea que veníamos hablando y que es lo que sustenta toda esta columna, que es que las cosas personales son políticas y tienen una estructura que las sostiene, y justamente si estamos hablando de esto es porque pasó todo eso y como también lo si que vivimos político, ahora. que se legisló, digamos. Claro. Si será político en sentido bien práctico, había legislación. Bueno, vigente. quiero traer a colación una cuestión internacional, perdonen la digresión, pero hoy la Corte Suprema de Botsuana despenalizó el sexo entre personas del mismo género. Muy Qué bien. bueno. Sí, Años de fiesta. Nos alegramos. Ay. Siga. Y bueno, me pasa que Diego hizo como un juego con la música, no lo escuchaste. Y bueno, ahora volviendo como al hoy, digamos, y analizando un poco más desde relacionado al género y la orientación sexual. Analizando. No. Dale, siga. El juez no vio nada. Por un lado, y creo que ahora que yo no hablé de todo esto, veo como la conexión que hay con las cosas de las que podemos hablar hoy, ¿no? Pero ya que todos tenemos hablando justamente más como un tema de género, hay como situaciones muy distintas que a la vez se terminan tocando en algún punto, ¿no? Pero en el caso del sexo anal en relaciones heterosexuales, como está el discurso muy relacionado a la conquista, es decir, hacerle el ano a una mujer es como... Ya desde el hacerle él, pero digo, como llegar a conquistar ese territorio, y es como también está asociado a la idea de que las mujeres tenemos que dejar que eso pase, o que si se entregar, digamos la palabra, ¿no? Que se utiliza como... Y como que el hombre que llega a eso es como, bueno, conquistó algo, ¿no? Logró que sucediera. Entonces ahí está toda esa idea muy presente de dominación, que en realidad gira en torno al falo siempre, o sea, como el pene como elemento simbólico de poder, y dónde lo meto es cuánto poder puedo ejercer y hasta dónde, y en ese caso siempre las mujeres con una actitud pasiva, como si no ser portadora de pene nos dejara sí o sí en una actitud pasiva en la relación sexual. Esto no solo es con el sexo anal, pero se ve justamente en esa práctica. Por un lado, como esa desigualdad de género también mostrada en las relaciones de sexo anal heterosexuales, ¿no? Y todo el tema de dominación. No, y ni hablar que también la utilización de palabras, bueno, Mauro decía entregar, pero romper. Sí. Es todo, solo para reforzar la misma idea.
Es que todo lo relacionado al ano en general, más allá del género en ese caso, incluso se ve en los cánticos de fútbol. O sea, es como que, como decís, el que rompe o el que entrega, ya sea hombre o mujer, como que es un lugar súper relacionado al poder, porque en realidad el coito más normalizado, naturalizado, extendido es el genital, el coito vaginal en caso de relaciones heterosexuales, pero el ano es como, no está asociado al placer. Y en realidad eso también es un problema, porque hay muchas mujeres que disfrutan del sexo anal y otras que no, pero esta idea como generalizada de que en realidad hay una carga simbólica de que te tenés que dejar o que el hombre llega hasta ahí, también inhibe la posibilidad de que la mujer pueda generar o conectar con su propio goce o disfrute desde esa práctica. Claro. Y todo eso también tiene mucho peso, la construcción discursiva que hacemos de esas relaciones y del ano, justamente, que como con lo que contó Jonah vemos que viene de hace siglos, o sea, no es nada nuevo, digamos, como lo vemos. Pero a su vez, también con todo esto del poder, en las relaciones homosexuales, esta idea de la pasividad y ser activo y pasivo, que también viene con otra idea muy como instalada, que es, si sos activo no sos como gay de verdad, o sea, si vos te considerás heterosexual y en algún momento tenés una relación con otro hombre pero sos activo, entonces no sos gay porque es más, hay círculos donde eso sos el más macho de todo, la cosa esa del macho probado que se dice en campaña, ¿no? O asumís dentro de esa relación homosexual el rol de hombre y el otro hombre el rol de mujer, ¿no? Y en realidad ahí es donde se une, porque hay como una conexión, y no solo con el ano, pero como con lo homosexual siendo malo porque es parecido a la mujer, que en realidad también reviste todo un tema de machismo, la sumisión que le decían, ¿sí, no? Del que es sometido, la raíz viene como de ahí, la mujer siempre y el varón que acepta asumir esa rol. Pero para justificar que estás sometiendo a un hombre lo asocias con la mujer, no decís, es un hombre sometido, es como que siempre se vuelve a esa idea machista de que el sometimiento es como hacia la mujer. A mí me parece tremendamente apasionante de lo que decías, Sofi, el tema también del lenguaje bélico, ¿no? Asociado a lo anal, ¿no? A la conquista del territorio, todo eso, ¿no? Yo acá traía, seguramente parte de la audiencia lo conocen, y vos seguramente, Sofi, también, Rubén Campero, ¿no? El licenciado en psicología y sexólogo, que tiene un libro que a mí nunca lo leí entero, pero leí partes hace unos años, que se llamaba A lo macho, que dice A lo macho, sexo, deseo y masculinidad, donde todo el libro es como es desde la mirada del psicoanálisis, pero es esta asociación entre la práctica sexual, la dominación y la conquista de territorio, la conquista, el plantar bandera, el cuerpo del otro como un territorio a ser colonizado, les rompimos pero que viene por eso también, quien tenga vea ese libro en la vuelta, pégale una ojeada, y está muy bueno. Y el deseo con la violencia, ¿no? Porque estás diciendo que no se habla del goce, sino de la violencia, tiene que ser algo que alguien se resiste y vos lográs vencer esa resistencia. Pero no es una cuestión consensuada, sino hay uno que no está a favor de estar. Es que justamente eso se ve en que las mujeres no podemos, decir que nos gusta, o sea, no está bien visto. Es como que el hombre lo logra si va en contra de eso. En contra de tu voluntad, porque si vos decís, no, dale, hagamos esto, es como, como que el disfrute no está por ahí, sino en el lograrlo. Digamos, pero además eso da lugar a muchas situaciones de violencia y muchos relatos de mujeres que en realidad están teniendo relaciones sexuales con un hombre y como que se le escapa, o sea, digamos que es como, se me escapó, se fue. O sea, es como toda esa idea de llegar, pero para llegar tenés que tener una barrera, es como decía Flor, entonces como ese lugar de poder. Pero además, también algo súper importante en esto de no ver el ano como un espacio de goce, en realidad, que no lo puedes asumir siendo mujer, pero eso también es un impedimento enorme para los hombres heterosexuales, que creo que es una de las cosas que es de la que más quiero hablar hoy. Dale. Pero porque me parece súper importante, que además reviste también una homofobia internalizada tan grande, porque incluso hombres que se dicen como deconstruidos y que no son homofóbicos, como que tienen cierta resistencia a hacer eso porque se relaciona con la homosexualidad. Pero, incluso si se relacionara, cosa que no es una conexión directa, ¿cuál sería el problema, no? O sea, es como si no tenés ningún problema y no tenés, o sea, en el sentido de que si no sos homofóbico, ¿por qué te molestaría hacer algo que técnicamente crees que se relaciona con la homosexualidad? Entonces capaz que sí sos un poco homofóbico, claro. Por más que creas que no y creas que estás como súper progre y deconstruido. Igual creo que ahí va, más que nada, o sea, uno entendiéndolo como una persona en desconstrucción y demás, no lo asocia tal vez a la homosexualidad, pero es capaz que de lo que más cuesta.
empezar como... Lógicamente. Claro, yo no digo, porque- vayan todos. No, pero es un tema más bien... Para Ram, pongámonos, no está escuchando a nadie. No, no, o sea, ¿Por qué cuesta tanto? no sé por qué cuesta tanto. Dale, Creo que dale, tontito. Llamen a Javo. Tontito, ¿por qué cuesta tanto? Termina siendo... ¿Querés otra música, Ram? No. Carles Whisper, poneme, por favor. Pero a lo que voy es que inconscientemente, o sea, si bien uno entiende que uno no va a ser homosexual por explorar esa parte con una pareja siendo heterosexual, pero lo termina como que cuesta un poco y no deja de ser una zona erógena, ¿no? Y como toda No, zona erógena, lógicamente. Pero si fueras homosexual, aprovechable. ¿cuál sería el problema? Eso es a lo que voy. Yo no digo que... Gracias. Deconstruirse es re difícil, aparte es una palabra que está muy de moda, o sea, yo no estoy diciendo, escuchen esto y salgan ahí, se les van a ir todos los temores y todos los preconceptos, pero está bueno cuestionarse. Yo no digo está bueno ya tener como una seguridad, pero está bueno cuestionarse y explorar. Y lo que yo le digo cada vez que hablamos de este tema, yo quería que Javo estuviera acá porque lo hablamos el otro día, pero cuando hablamos de este tema, es decir, la conexión con la homosexualidad, y acá vuelve todo lo simbólico y lo cultural. No te digo andá de hombres heterosexuales y dejá que una mujer se acerque a tu ano o lo que sea, pero los hombres mismos pueden como acercarse a ese lugar y descubrirlo ellos mismos como una Nunca se me había ocurrido. como una ¿eh? zona erógena, pero si a vos eso te parece que se conecta con la homosexualidad, entonces ¿por qué masturbarte no? Si en realidad sos vos tocando un pene que técnicamente lo tienen los hombres, o sea, ¿por qué eso no se asocia con la homosexualidad? Es toda una construcción discursiva, cultural, que nos hace asociar ideas con algunas cosas y prácticas con ideas que en realidad no tienen... O sea, las cuestionás y te das cuenta de que en realidad no es que, es así, es como algo es construido y Sí, es no es social. intrínseco, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces es como, creo que la idea que quiero dejar como más fuerte es que el cuerpo es de cada persona, o sea, tu propio cuerpo es tuyo. Todas las partes de tu cuerpo y son tuyas. Claro, pero la orientación sexual la determina el género de la persona que te gusta o de las personas que te gustan. No lo determina en qué partes de tu propio cuerpo sentís placer. Claro. Y todo este discurso que también está desde el fútbol y desde el deporte y desde del espacio de poder, implica que, yo entiendo, pues lo decía Ram, es como que se asocia a, bueno, voy a perder mi poder en realidad, como que voy a dejar que me hagan algo. Es como esa de cambiar la posición y estar como en un lugar más pasivo, si se quiere, que no lo es, pero en el sentido de que también se puede como cuestionar los roles y en realidad que si vos estás haciendo algo, en realidad la otra persona no está haciendo nada, o están las dos siendo partícipes de distintos lugares. Pero todo esto como que lleva obviamente cuestionarse y es que ahí está probar. Lo que vos decís, Sofi, ahí está la cuestión performática, ¿no? Del acto sexual. O sea, más allá de la demostración mutua o con varios o quien sea de placer, hay toda una cuestión que está permanentemente en tensión, que es lo performático, como demostración hacia el otro o los otros y hacia uno mismo. Sí. De como acto de poder, de suficiencia, de absolutamente un montón de cosas que se ponen en juego ahí y que la mayoría son inconscientes. Totalmente. Y el ano en algún punto juega como... Es como el extremo de esto que estás diciendo, Sofi, de decir, bueno, nada, un varón que permite o no permite que su compañero, compañera, en este caso un varón heterosexual, que su compañera sexual se acerque a su ano, pero se puede ver también en muchas otras prácticas que de repente no es en ese punto tan, bueno, como que puede generar tanta polémica, sino que es decir, bueno, el dejarse hacer, ¿no? El varón heterosexual que también tiene un mandato que en la sexualidad es el que tiene que hacer. Claro, y el ¿por que qué tiene está mal que dejarse hacer? Déjate querer un Porque, poquito. pero se ven todo. Cuando hablamos de Levante también, Claro, o es lo sea, mismo, el que te guste a alguien y también poder habitar el lugar de ser gustado. De Acá ser es lo deseado, mismo, claro. y de ser deseado, o sea, como salir del rol. Y en realidad, si uno se pregunta, ¿por qué asocio el ano con la homosexualidad? Claro. Es como, o sea, es lo que decimos, no hay nada intrínseco, de que no tenés una respuesta que sea, es así en realidad. Te das cuenta de que no es así y que es algo que lógicamente aprendiste y que todos los insumos sociales, o sea, y todo lo que vemos, lo siguen como asociando a eso, porque siguen estando esos cánticos, y incluso, o sea, cuando los niños van a la cancha lo escuchan, Claro. o en distintos ámbitos, pero hablo de fútbol porque me parece como súper paradigmático, o sea, como el que hay también... Y la pornografía, por ejemplo, que es como el sumum de todas estas Siempre. construcciones. Sí, pero lo que dice Diego, y también relacionado a la pornografía de lo performático, es súper interesante porque
acceder a hacer esas prácticas o probar esas prácticas implica, por ejemplo, estar en otras posiciones en las que generalmente no estás. Y que también asociamos a tener el poder o no tenerlo, o estar como entregado, si se quiere, o sea, pero no en el sentido de sí, físicamente. De confianza, postura, de la postura. Y que va incluso hasta lo discursivo. Pregúntenle a cuántos hombres heterosexuales le han dicho a compañeras mujeres, quiero que me cojan. Claro. Algo tan básico de lo discursivo como eso, y que está tan naturalizado que la mujer se lo diga al hombre. Exacto, ¿y por qué asociamos lo pasivo con algo malo? Es decir, eso, el dejarse hacer como me estoy dejando conquistar y no como confío en la persona con la que estoy y voy a recibir este placer que el otro me está proporcionando. Que aparte implica una cantidad de confianza y apertura a estar con otra persona, incluso si no la conocen. Yo no estoy hablando de enamores de pareja monogámica, pero acceder a estar con una persona, aunque sea 15 minutos, o sea, estás como... Mucho tiempo. Un montón. A mí me sobran 13 ahí, ¿no? A mí me dio para ir a buscar una pizza enfrente, volvimos. Bueno, pero lo que es que no importa el tiempo, lo que es que abrirse a estar con otra persona, en todo sentido, y acá también va lo físico, no en un chiste, o sea, pero... Está bien, es abrirse, claro. Pero abrirse y probar otras cosas no tiene que significar perder nada, y si justamente una relación sexual con alguien, acceder a esas cosas significa como estar vulnerable, entonces el problema es la persona con la que estás o la relación, y no la parte del cuerpo que te excita o con la que querés tener contacto. Te digo la otra. Yo no lo hice público, ellos se lo subieron a las redes. Búscanos en Facebook, Twitter y YouTube.